Cristo y no más. Solo Cristo. Y mi oración es como dice la Escritura en Corintios, que la luz de Cristo pueda resplandecer en tu corazón para que puedas ver tu condición y tú puedas ver la necesidad que tienes de Cristo y puedas venir a Él en fe y en arrepentimiento. ¿Y sabe qué dice su palabra? Dice que el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Y como cantábamos hace un rato, una vez que tú vienes a Él, una vez que tú confiesas fe y arrepentimiento en Jesús, tú dejas tu vida atrás y caminas en nueva vida. Dice su palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es, una nueva persona es. Las cosas viejas ya pasaron, quedaron atrás, ahora soy una nueva criatura. Y eso testifica de que mi fe en Cristo es verdadera. No es una fe emocional, es una fe verdadera, la fe que salva. Y entonces esa fe me permite perseverar aún en medio de las dificultades que presenta esta vida. A Él sea la gloria. Gracias, Jesús. Es un gusto saludarlo en esta mañana, nuevamente. Y mientras usted busca en su escritura, en la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 2, hoy vamos a leer del versículo 13 al versículo 16. Quiero recordarle que cuando usted y yo nos reunimos para adorar a Dios, parte de nuestra adoración es enfocarnos en la palabra de Dios. A veces la gente piensa que adoración es cantar, pero no, la adoración también involucra estudiar la palabra de Dios. Involucra también nuestro ofrendar. Cuando estudiamos la palabra de Dios nos permite aprender a conocer al Dios que adoramos. Nos permite conocer su plan, su voluntad para nuestras vidas. Así que en este día, el día de hoy, volvemos a nuestro estudio. Hoy vamos a estudiar una sección más, un nuevo párrafo, desde el 13 hasta el 16. Así que lo invito para que me siga en la lectura de la palabra. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea. Que pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, ella es eficaz. Gracias, Señor, porque ella cumple el propósito por el cual la enviaste, no regresa vacía. Y mi oración es que hoy pueda cumplir ese propósito.
Y que no sean las palabras de un hombre. Señor, toma el predicador para que sea tu palabra, tu Espíritu Santo el que hable a través del predicador. Y que no sean los deseos engañosos de un hombre. En el nombre de Jesús, aquel que no te conoce, Señor, que tu palabra, que tu Espíritu Santo lo convenza de pecado, de justicia y de juicio, y pueda encontrar arrepentimiento y perdón en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Este párrafo, estos versículos que acabamos de leer el día de hoy, si usted pudo notar, nos presentan un contraste entre dos grupos. Los que con poca información aceptaron el mensaje de salvación, y los que teniendo mucha información rechazaron el mensaje de salvación. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se nos ilustra la tragedia de rechazar el Evangelio o rechazar a Cristo. Personas que tuvieron el privilegio de haber recibido el mensaje de Dios. Pablo, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, nos dice que los judíos, en este caso, la nación, tenían los pactos de covenant, tenía la entrega de la ley, tenía el servicio en el templo, tenía las promesas de Dios. Y en Romanos nos dice que sin embargo de tener todo eso, ellos rechazaron a Dios, rechazaron su palabra, rechazaron al Mesías, y hasta hoy lo siguen haciendo. Y cuando uno mira este pasaje, quizás el de la próxima semana, yo pienso en aquellos hijos de nosotros que desde temprana edad están siendo expuestos al Evangelio. Y que están rechazando el mensaje de Cristo, el Evangelio. En contraste, eso lo hablemos la próxima semana, pero en contraste nos encontramos a los tesalonicenses, que tuvieron una pequeña oportunidad de recibir o escuchar el Evangelio. Fue limitada, porque estudiamos que el apóstol estuvo simplemente 3 semanas con ellos. Y escucharon el mensaje y sin embargo lo creyeron. Y tenemos que compararnos tú y yo. ¿En cuál de los dos grupos estoy yo? ¿En el que está recibiendo la palabra, la está escuchando y vive por esa palabra? ¿O en el otro grupo que tenían muy buena teología? Si lo podemos llamar de esa manera. Tenían todo el conocimiento que se les había enseñado de temprana edad, que había pasado de generación en generación, y sin embargo rechazaban una y otra vez el Evangelio. Así que hay una mezcla de sentimientos del apóstol Pablo, si lo podemos llamar de esa manera. Agradecimiento por unos y tristeza por otros. Así que permítame mencionarle rápidamente el contraste, porque el apóstol Pablo nos da 3 razones por las cuales está alegre. Esas las vamos a mirar hoy con la ayuda del Espíritu Santo. Y 3 razones por las cuales está triste. Miremos rápidamente, las voy a mencionar y luego las estudiamos una por una. La primera causa de acción de gracia del apóstol Pablo fue que los tesalonicenses, ¿qué hicieron? Dice, recibieron la palabra. Versículo 13 dice, de que cuando recibiste la palabra de Dios. O sea, él estaba contento porque ellos la recibieron. Segunda cosa por la cual estaba agradecido el apóstol Pablo fue porque estos hermanos se convirtieron en imitadores de las otras iglesias.
me encanta esto porque normalmente a uno le gusta imitar lo malo. Pero Pablo aquí dice que ellos se convirtieron en imitadores de la iglesia de Judea. ¿Habían cosas en la iglesia de Judea que quizás no marchaban bien? Claro que sí. ¿Por qué? Porque eran seres humanos y donde hay seres humanos vamos a tener dificultades. Pero sin embargo ellos decidieron imitar ¿qué? Lo bueno. Tercero, por lo cual está agradecido el apóstol Pablo, por su perseverancia en ¿qué? No se lo voy a decir, le voy a leer el último versículo, el versículo 14. Y usted me dice en qué perseveraron. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Pablo estaba agradecido con esta iglesia porque esta iglesia ¿qué hizo? ¿Cómo? Perseveró ¿en qué? ¿En medio de qué? Del sufrimiento. Perseveró en medio del sufrimiento, de la persecución. Wow. Ahora el contraste. La razón por la cual el apóstol quizás tenía tristeza en su corazón era porque los judíos rechazaron la palabra. Mientras los tesalonicenses la aceptaron, los judíos la rechazaron. Dice el versículo 15 que mataron al Señor Jesús, mataron a los profetas y a los apóstoles, dice, nos expulsaron. La segunda razón por la cual estaba triste es porque no solo rechazaron la palabra, sino que fueron un estorbo, un obstáculo para los santos. Y la tercera razón por la cual el apóstol estaba así era por la consecuencia que vendría sobre ellos. Dice el versículo 16 al final, que vino sobre ellos ¿qué? Ira en extremo. Wow. El contraste. Y eso lo podemos aplicar a nosotros aquí como iglesia local. ¿Cuáles somos los que nos identificamos como los tesalonicenses? ¿Y cuáles nos identificamos con los judíos? En los que estamos rechazando la palabra, en los que nos estamos convirtiendo en un obstáculo para la palabra o para los santos, y los que estamos, como diría Romanos, acumulando ira, la ira de Dios sobre nuestra vida. Entonces Pablo está agradecido. Así que pensé eso los tres lo hablaremos la próxima semana. Enfoquémonos en los tres primeros el día de hoy. El primer motivo de acción de gracias es cómo recibieron su palabra. Permítame leerlo una vez más. Por lo cual también vosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Hasta ahí dejémoslo ahí. Iba a leerlo otra vez, dejémoslo hasta ahí. Este es el punto de partida del apóstol Pablo. Recuerda que en el capítulo 1, el versículo 6, dice que ellos recibieron esa palabra en medio de gran tribulación. O sea, hay un alto precio de recibir la palabra. Y podemos decir que el Espíritu Santo tenía esos corazones preparados y cuando el apóstol Pablo llegó, ellos comenzaron a recibir esa palabra. Ahora, mire la frase, porque aquí hay un material quizás rico en lo que está diciendo Pablo aquí. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. Recuerde que en Hechos nos describe cómo Pablo llegó a Tesalónica y dice que era el mensaje, que el mensaje era la palabra de Dios. Un comentarista dice
sobre esta frase, cuando oísteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, cuando recibiste, perdón, la palabra de Dios que oíste de nosotros, que literalmente en el texto griego lo que está diciendo es la palabra oída de nosotros, salida de Dios. La palabra oída de nosotros, salida de Dios. Esa es la idea. Aunque eran los hombres los que estaban hablando, la fuente era Dios mismo. Por lo tanto, Pablo dice, lo que ustedes estaban escuchando era Dios a través de nosotros. Nosotros solo somos el portavoz. Pues somos los que transmiten el mensaje. Pero el mensaje está originado únicamente en Dios. Por eso también Pablo en los versículos 2, 8 y 9 que ya estudiamos, lo llama el Evangelio de Dios. Porque es de Dios. Ahora, esto me recuerda un pasaje muy conocido por todos nosotros en 2 Timoteo 3:16. Que es uno de los primeros versículos que le enseñan a uno mucho cuando va a la escuela teológica, ¿no? Dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Inspirada, es decir, soplada por Dios. Soplada por Dios. Luego lo mismo que hizo cuando Dios sopló sobre Adán, ¿no? Y le dio aliento de vida. O sea, salió esa palabra, salió de Dios. Entonces Pablo y sus colaboradores simplemente estaban diciendo, somos el instrumento para hablar la palabra de Dios. Pero el mensaje vino de Dios. El mensaje se originó en Dios. A pesar de que había muchos falsos maestros, Dios en su gracia y en su amor sigue perseverando su palabra. Así que el mensaje que los apóstoles predicaron venía de Dios. Vaya a Hechos capítulo 8. Porque la Biblia no solamente son las palabras de Pablo o de cualquier escritor, pero Hechos capítulo 8, versículo 14 dice lo siguiente. Dice, cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pablo y a Juan. En Hechos capítulo 13, versículo 44, Pablo y Bernabé dicen que toda la ciudad se reunió a oír la palabra de Dios. Y no es que Dios se baje y audiblemente empiece a hablar, sino que Dios usa a la persona que está allí delante. Los tesalonicenses estaban acostumbrados, hermanos, a escuchar opiniones humanas. Estaban escuchados a escuchar enseñanzas satánicas, filosofías de hombres. Pero Pablo aquí dice, hermanos, ustedes tuvieron la capacidad de identificar que lo que estaban escuchando no era de un hombre. Por eso el versículo 13, volviendo a Tesalonicenses, dice, cuando recibisteis, es decir, esa palabra recibiste es aceptaron esa palabra. Ellos no cuestionaron, muchas veces nosotros cuestionamos. ¿Será que lo dijo por mí? ¿Será que sabe algo de mí? No, ellos aceptaron en su corazón que esto provenía de Dios. La llevaron, si usted me permite, a su corazón. Y cuando hablo de corazón no es este que bombea sangre, sino a su mente, a su vida.
Y ellos mostraron un deseo ferviente por abrazar ese mensaje que estaban recibiendo. Hermano, esa es una evidencia clara de la salvación. Pastor, ¿cómo yo sé que alguien es salvo? Bueno, vamos a mirar si está llevando a su vida práctica el evangelio que está recibiendo. Por ejemplo, el miércoles una de las peticiones que teníamos es: Señor, oremos para que como creyentes apliquemos lo que estamos aprendiendo de la palabra. ¿Sabe? Un día escuchamos algo que alguien lo dijo, y esta persona decía lo siguiente: que si los creyentes prestaran atención a los sermones que se predican, muchos de los problemas en la congregación se podrían evitar o se solucionarían si solamente pusiéramos atención a lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Pero muchas veces nosotros no recibimos la palabra, es decir, no la aceptamos, o porque estamos dormidos, o porque estamos pensando en no sé qué cosa, o porque simplemente cualquier otra cuestión pasa por nuestra mente, menos en estar analizando si lo que me están diciendo es la palabra de Dios. Ellos abrazaron el mensaje y demostraron con evidencias bíblicas que habían encontrado salvación. Y ya lo explicamos, no es que eran perfectos, eran hombres y mujeres como usted y como yo, que habían abrazado el mensaje. En Hechos capítulo 17 podemos recordar que cuando Pablo vino a Tesalónica y explicó acerca de Cristo, de su muerte y de su resurrección, dice que algunos de ellos fueron persuadidos, se unieron a Pablo, se unieron a Silas, junto con la gran multitud de griegos temerosos de Dios y un número de líderes, un número de mujeres líderes. La gente empezó a convertirse. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso tenemos que predicar la palabra constantemente. No es testimonio, no es lo que a usted le cae bien, es la palabra de Dios. Y si en algún momento usted lo invita en algún lugar, está visitando a alguien y se dan cuenta que usted es cristiano y el pastor le dice: venga hermano, cuente su testimonio, usted predique de Cristo. Su testimonio no importa. La gente necesita escuchar a Cristo porque tu testimonio no salva, lo que salva es Cristo. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mi testimonio no es la palabra de Dios. Mi sueño no es la palabra de Dios. Mi visión no es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, la que fue inspirada por Él. Hablemos la palabra de Dios. Porque si eso no convierte, mi testimonio no va a convertir a nadie. Romanos mismo 10 dice que esa palabra debe ser creída en el corazón. Creer que Jesucristo, que Dios lo levantó de los muertos y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y recuerde, ese verbo confesar, martureo, tiene que ver confesar con mi vida, no con las redes sociales y no con mi boca. Porque con mi boca cualquiera dice que cree. En las redes sociales cualquiera dice que cree. Es con mi estilo de vida. Entonces Pablo dice: estoy muy agradecido por cómo recibieron la palabra. La escucharon, el mensaje de Dios, lo recibieron, lo asimilaron. O sea, es decir, se convirtió en parte de ellos. Y miren lo que sigue diciendo, el versículo 13. No como palabra de hombres. No como palabra de hombres. Hermano, no es un mensaje más, no es un filósofo más, no es un maestro más, no es otro líder religioso más, no es la sabiduría humana, no es nuestra opinión.
es la palabra de Dios. Entonces Pablo deja claro que cualquiera que lea lo que él escribió, cualquiera que escuche lo que él predicó, está escuchando la palabra de Dios y tiene que hacerla parte de su vida. Yo aquí recuerdo unas palabras de uno de los grandes predicadores de siglos atrás, Spurgeon, que dijo algo, yo la acomodé porque no me acuerdo la frase exactamente y tampoco la encontré, la busqué y no la encontré. Pero la idea es la siguiente: si lo que el predicador, si lo que estás escuchando del predicador está de acuerdo con la palabra de Dios, proviene de Dios, recibe lo que estás escuchando. Pero si lo que estás escuchando no proviene de la palabra de Dios, recházalo, porque son las palabras del engañoso corazón de un hombre. ¿Qué concluimos de esa frase de este predicador, alineado con lo que estamos diciendo aquí? Que cuando el creyente está sentado escuchando una predicación o un estudio bíblico, lo que sea, debe tener sus cinco sentidos. Sus cinco sentidos. Debe estar tan concentrado, no en los gestos del predicador, no en el tono de voz del predicador, no en el carisma del predicador, no en la vestimenta del predicador, no en el celular, sino que debe estar concentrado con sus cinco sentidos a ver si lo que ese hombre está diciendo está de acuerdo con la palabra de Dios. Ni siquiera debes estar sentado leyendo tu Biblia. Debes estar poniendo atención a ver qué está diciendo. Si lo que está diciendo es la palabra de Dios. Porque si lo que está diciendo es la palabra de Dios, entonces Dios me está hablando. Y si Dios me está hablando, yo tengo que poner atención, guardar silencio y hacer lo que Dios me está pidiendo. Y si lo que el predicador está diciendo es su deseo corazón, lo anoto, ta. Y luego con amor me acerco al predicador y le digo: predicador, pastor o lo que sea, lo que usted enseñó no está alineado con la palabra por esto. Así de simple. Eso era esa iglesia. Por eso Pablo a los de Berea le dice que ellos eran más nobles, recibían la palabra con alegría y analizaban si todo lo que les decían provenía de Dios. En Corintios capítulo 15, versículo 1, vaya, búsquelo rápidamente. Dice: os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también permanecéis firmes, y también sois salvos. Pero mire cómo termina: porque os entregué en primer lugar, ¿qué? Lo que también recibí. Pablo habla con los corintios y le dice la misma situación. Si lo prediqué yo, dice Pablo, si ustedes lo recibieron, si ustedes permanecen firmes, si ustedes son salvos, pero lo que ustedes recibieron de mí, yo les entregué lo que yo recibí del Señor Jesús. Pablo dice: yo no lo inventé, lo recibí. O sea, yo lo recibí y lo estoy entregando. Y eso es la predicación de Dios, de su palabra.
A veces es dura palabra, a veces nos choca, a veces nos molesta, porque sí, porque muchas veces su palabra choca contra algún pecado que todavía estamos allí lidiando. Y el peor error que podemos cometer nosotros es tratar de justificar ese pecado diciendo, todos pecamos, nadie es perfecto. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Esos son los versículos que usted ve en Facebook a diario. El que esté libre de pecado, tire la piedra. Y empiezan con todos esos versículos para justificar. Hombre, si Dios me está hablando, guardo silencio y digo, Señor, perdóname. Estoy pecando en esa área. Gracias por darme el mensaje. Miren lo que dice Gálatas 1, versículo 11 y 12. Pero se lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Se lo voy a poner al frente para que usted lo lea. Pero miren lo que dice Pablo allí. Dice, amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. O sea, no es mi idea. Versículo 12. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Por lo tanto, el mensaje que escucharon los tesalonicenses, los de Corintios, los de Filipo y el que escuchamos tú y yo, si está alineado a la palabra, es el mensaje de Dios. Hay que aceptarlo, hay que recibirlo y decirle amén, Señor. Y me imagino que todos ustedes saben lo que significa amén, ¿cierto? ¿O no saben lo que significa amén? Tú nunca sabes qué punto. Esto me recuerda una vez más. Volviendo al versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de vosotros, la recibiste como palabra, no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios. Esto nos lleva una vez más a segunda de Tesalonicenses 3:16. De hecho, es un pasaje muy conocido para nosotros, que ya lo mencionamos, toda la palabra es inspirada por Dios. Hermano, y la palabra no regresa vacía. Solo hay dos propósitos. O la palabra te salva y te afirma, o esa palabra te condena. No hay más opción. O sea, tú escuchas el Evangelio de Jesucristo y lo aceptas y encuentras salvación, o lo escuchas y lo rechazas y encuentras o sigues en perdición. No hay más opción. No hay opción en el medio. Ahora, miren lo que sigue diciendo el versículo 3 en la parte final. La cual actúa en vosotros los creyentes. Hermano, esta frase es hermosa. ¿No lo cree usted? Hay una enseñanza clara. Ahora déjeme leerle en otra versión, quizás un poco más clara esta palabra. No me acuerdo de cuál la saqué, si la traducción lenguaje actual o la palabra de Dios para todos, no me acuerdo cuál de las dos. Pero dice, y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Es decir, no solamente decir, oh sí, yo creo la palabra y ya. Ah, no, sí, no es solamente yo decir, sí, yo creo, no sé, cualquier versículo que usted crea. No, dice que esa palabra en los que la creen actúa. O sea, desde el momento en que tú crees en Él, esa palabra comienza a actuar. Otra frase, comienza a trabajar en tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que te mueras.
hasta ese día va a trabajar en tu vida. Esa palabra actuando, buscándola un poco, sobre ese verbo. Sí, ¿no? Actuar es un verbo, ¿cierto? Sí, sí, creo que sí. Actuando no sé en qué tiempo estará, pero de que está en algún tiempo verbal está. ¿Qué? ¿Presente continuo? Bueno, como quiera. Sí, presente. Ah, sí, presente continuo. Sí, presente continuo, ahí está. O sea que es una acción constante. Pero dice esta gente que cuando se usa este verbo actuando en el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces se usa como una acción sobrenatural de Dios. Es decir, que Dios a través de su palabra, Él está constantemente trabajando en el creyente. Por eso es que el creyente debe tener una copia de la Escritura. Por eso es que el creyente tiene que aprender la Escritura. Tiene que meditar en la Escritura para que Dios siga actuando en tu vida. Por eso el creyente todos los días la lee, la estudia. El creyente no depende de la predicación ni del miércoles ni del domingo o del semillero de vida que usted asista, si es que asiste. Porque Dios va a obrar. Oh Dios, yo quiero crecer espiritualmente. Sí, como hemos visto mucho Disney, la gente cree que Dios va a decir, oh, ¿quieres crecer espiritualmente? ¡Plin! Crece espiritualmente. Oh Señor, tengo este problema, Señor. Oh, Dios, oh, sí, Dios. Ahorita viene Dios con la varita mágica y ¡plin! Fuera problema. Muchos oramos de esa manera. Que porque oramos que Dios quita el problema, Dios va a decir, oh, claro que sí, ya voy. ¡Plin! Y listo. Muchas veces ni se va a ir, ahí va a estar. Quizás va a ser nuestro aguijón en la carne, eso ahí, y dele y dele. Pero Dios lo que quiere es que tú te bastes de su gracia. Que te confíes en su grace, en su gracia. Eso es lo que Él pide. Actuando. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 6, se usa la misma palabra en un contexto diferente, pero se usa la misma palabra. Dice, y hay diversidad de operaciones, hablando de los dones en la iglesia, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En otras palabras, aunque hay diversidad de dones, el que está actuando es ¿quién? Dios. O sea que todos los que han creído deben tener claro de que todo lo que está pasando en tu vida, y yo no estoy hablando de lo bueno, sino aún de lo malo, todo lo que está pasando en tu vida, si tú has creído en Él, es para la gloria de Dios. Y aunque tú no lo creas y aunque tú no lo veas, Él está actuando. Cuando yo digo esto, todos dicen amén. Y lo más seguro que están pensando en Romanos 3, Romanos 8, que 28. Ah, pero cuando está en el problema, ay, ahí sí lo veo yo. ¿Por qué cuando está en el problema no lo recitan el versículo? Ah, no, se la pasan como la abejita de flor en flor. En vez de decir, bueno Señor, ¿qué estás trabajando en mi vida? Señor, no me aguanto ese vecino, estoy que lo saco. Pero Señor, ¿qué estás trabajando en mi vida a través de esa situación? Es lo último que pensamos. Siempre estamos pensando en otra cosa. Señor, quítalo y si tú lo quitas, Señor, mi problema se va a ir. Cuando llegue el otro vecino, a los no sé cuántos años, vuelve y juega, porque quizás el problema lo tengo es yo y Dios quiere trabajar algo en mi vida. Y a veces pasa en las congregaciones. Me voy de esa congregación, me voy para otra congregación y el problema se va a solucionar. Claro, se va a solucionar. Porque la escoba nueva barre bien. Por los primeros años todo va a estar hermoso, color de rosa. Pero va a llegar un momento en que te vas a encontrar con uno de los que dejaste aquí.
y vuelve y juega el problema. ¿Qué vas a hacer? Me voy para otra iglesia. Y por los próximos 2 años o 3 años, todo estará feliz hasta que se encuentra otra persona igual que la que dejaste aquí, como la que dejaste en la otra congregación, y vuelve y juega. Porque nunca nos sentamos, Dios, a preguntar, nunca nos sentamos a preguntarnos, Dios, ¿qué quieres obrar en mi vida? ¿Qué quieres trabajar en mi vida? Filipenses 2:13, un versículo muy conocido, también dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cuando Pablo dice aquí la palabra de Dios actuando en vosotros, se refiere principalmente a la obra de Dios en nuestras vidas. Y yo lo digo y me sostengo porque lo creo, que la escritura está aquí. Yo creí en el evangelio, no porque yo sea muy inteligente, sino porque Dios me permitió que entendiera mi condición para creer en él. Esa es mi respuesta. Yo no creí porque nací en una iglesia, una familia que era cristiana. Yo creí porque él me abrió el entendimiento y me permitió que entendiera. La obra es de él, no es mía. Yo no tengo mérito alguno. Es él obrando su poder. Hermano, esto es hermoso. Cuando tú y yo decimos que, y escúcheme por favor lo que voy a decir, con todo su corazón, póngame atención. Cuando tú y yo decimos que recibimos el evangelio, o que hemos recibido la predicación como la palabra de Dios y no como la palabra de un hombre, esa palabra tiene que obrar en mi vida y se tiene que notar. Se tiene que, otra palabra, evidenciar. O sea, la gente tiene que notarlo. Porque una de las grandes verdades de la vida cristiana es que la palabra de Dios obra en nosotros. Y lo hace de una manera eficaz, eficiente, productiva y poderosa. Es su palabra. Ella va a obrar. Usted no me diga a mí que usted lee la escritura y en su vida no pasa nada. Perdóneme, pero yo no le puedo creer. Porque si usted lee la escritura y algo pasa en su vida, se tiene que evidenciar. No es que usted llegue diciendo, oh, leí la Biblia. No necesita hacer eso. Sino que por tu estilo de vida, por tus decisiones, por tus acciones, me vas a mostrar que algo está pasando. ¿Y cuál es el resultado? ¿Que alguien te hizo así con una varita? ¿Que yo ore por ti? No, esa persona está estudiando la escritura. Esa persona está estudiando la escritura. Por eso está actuando de esa manera. Ahora, yo dije que iba a hablar de 3 cosas y solo he hablado de una. Pero bueno. ¿Cómo trabaja esa palabra en nosotros? Le hago un resumen rápido de la escritura. ¿Cómo trabaja esa palabra en nosotros? Vamos a irnos a la práctica. Anote porque voy a ir rápido. O tome fotos si quiere. Como dice, yo en mis tiempos escribíamos, hoy toman fotos. ¿Cómo actúa en nosotros? Bueno, primero nos salva. 1 Pedro 1, 23, Santiago 1, 18 nos dice que esa palabra nos salva. Segundo, ¿cómo trabaja en nosotros? Lucas 11, 28 dice que nos salva. Según de Timoteo 3, 16, la palabra de Dios obra en nosotros. ¿De qué manera? Nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia, nos perfecciona y nos equipa. Todo eso, ahí le dije a los varones que comparten devocional con los varones, ahí está el devocional para que compartanlo rapidito. Todo eso hace. Nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia, nos perfecciona y nos equipa. Tercero, o bueno, ya usted tomará nota. ¿Qué más hace la palabra? La palabra de Dios obrando en nosotros nos guía. Salmo 119, versículo 105. Algunos se saben ese versículo de memoria.
¿Cómo nos hace? Nos guía. Necesita una guía. Bueno, mientras el mundo va a las cartas, va a la bola de cristal, va al horóscopo, el creyente ¿a dónde va? A la escritura. Porque ella te va a guiar. No sé qué hacer con alguna persona, vaya a la escritura te va a guiar. ¿Qué más nos hace la palabra? Bueno, la palabra, obrando en el creyente, nos aconseja. Salmo 119, versículo 24. ¿Cómo obra la palabra en nosotros? Pues hombre, nos revive. Salmo 119, versículo 154. O sea, hay momentos en los cuales usted como creyente es así como que con la nota baja. Bueno, lea la palabra y la palabra lo revive. La palabra lo anima. Pero como no la leemos, ¿cómo más obra la palabra en nosotros? Nos hace fructíferos. Colosenses capítulo 1, versículo 2, versículo 6, versículo 23 y versículo 27. La palabra obrando en el creyente produce fruto. ¿Cómo más obra en nosotros la palabra? Hombre, hermano, la palabra nos hace crecer. 1 de Pedro 2:2. ¿Cómo es posible? Perdóneme que diga esto y puede sonar como que es el deseo engañoso del corazón, pero es la exhortación. ¿Cómo es posible que yo diga que estoy leyendo la palabra, que llevo no sé cuánto tiempo en una iglesia local, que me están predicando la palabra y yo todavía no estoy creciendo? Sigo en la misma estatura, espiritualmente hablando. Porque ya algunos en la edad que tenemos ya no vamos a crecer. Vamos para abajo algunos ya. Pero ¿cómo es posible que no hemos podido crecer espiritualmente? O sea, ella nos hace crecer. Nos hace crecer. Y aún, y me atrevo a decir esto y se lo voy a decir con toda la convicción, aún aunque no hay, donde yo asisto a una iglesia y no me prediquen nada de la palabra, si yo no estoy creciendo es por mi culpa, no por esa persona, por esa iglesia. ¿Por qué por mi culpa? Porque yo soy responsable. 100% soy responsable, 100% de irme a estudiar la palabra. Así que no vaya a decir, es que yo no crezco porque el pastor de la iglesia del Calvario solo se la pasa contando chistes, por eso no he crecido espiritualmente. No, usted no ha crecido, usted puede escudar en mí, pero usted no crece por vago. Porque no quiere estudiar la palabra. Eso es vagancia. O bueno, voy a usar otra palabra entonces para que no, perdón si lo ofendí por esa palabra. Por perezoso entonces. No tienes hambre de la palabra. No vas a crecer. No vas a crecer. Sigo. ¿Dónde voy? ¿Cómo obra la palabra en el creyente? Nos advierte. Salmo 19, versículo 11. La palabra nos advierte. Oh, hermano, es que aquí nos advierte. Está todo lo que usted necesita. Léala y la palabra le va a advertir. Vuelvo y le digo, es que si el creyente leyéramos la palabra, hermano, no necesitaríamos tanta consejería. Porque es que aquí está la herramienta, Dios es sabio y Él dejó todo ahí disponible. Algo que nos gusta mucho, la palabra también nos recompensa. Salmo 19, versículo 11. La palabra no nos recompensa primero, nos recompensa. Salmo 19, versículo 11. Segundo, ahora sí, la palabra de Dios obrando en nosotros, la palabra nos juzga. A la gente no le gusta esa palabrita. Pero la palabra nos juzga. Yo lo he dicho muchas veces. Usted comienza a estudiar el pasaje y cuando usted se da cuenta, el versículo termina ¿qué? Estudiándote a ti. Hoy comenzamos a estudiar dos grupos, ¿no? El grupo por el cual Pablo estaba feliz porque recibió la palabra y el grupo por el cual Pablo estaba triste porque rechazó la palabra. ¿Y cómo ahora nos habla? Porque ahora me pregunto a mí mismo, ups, ¿en qué grupo estoy? ¿Estoy en el grupo de los que están recibiendo la palabra? ¿Estoy en el grupo en los que la palabra está actuando en mí? ¿O estoy en el grupo religioso de los que sé mucha Biblia, de los que esto y lo otro, muchos versículos, pero a la hora de la hora no hago ni practico nada? ¿Qué se hizo Hebreos? Yo no lo iba a leer, pero creo que quiero mirarlo porque quiero que es ese, pero no quiero. No estoy.
¿Qué dijimos ahí? La palabra está para juzgarnos. Yo creo que sí. Dice Hebreos 4:12. No lo quería leer, pero lo voy a leer. Dice, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, corta, y dice, y voy a resumirlo, corta hasta lo más profundo. Y el final del versículo dice que lo que hace es que discierne, o sea, identifica, juzga, ¿qué? Lo que nadie puede juzgar en usted. Nadie, tus pensamientos y las intenciones, solo Dios, humanamente, ¿no? Ningún hombre lo puede hacer. Así que su palabra nos juzga. ¿Qué más hace su palabra en nosotros? Juan 17:17, muy conocido. Su palabra nos santifica. Es decir, cada día nos va perfeccionando para hacer conforme a la imagen de su Hijo. Juan 15:3, ¿qué dice su palabra? ¿Qué más hace en nosotros? ¿Cómo obra? Nos purifica. Juan 8:31 y 32 nos dice, ¿qué más hace la palabra en nosotros? Nos libera. Conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Nos hará libres. Es decir, ahora como creyentes, yo ya puedo hacer lo que Dios pide de mí en su palabra. Oh, ¿qué más hace su palabra según Colosenses 3:16? Nos enriquece, y aquí no estoy hablando de dinero ni de materiales, cosas materiales. Nos da riqueza espiritual. Primera de Juan 1:4 también. Algunos dicen, ¿cómo estaban aquí medio triste? Bueno, un momento puede uno estar triste por algo, pero yo no puedo vivir en tristeza crónica, porque su palabra en el creyente, dice Juan, primera de Juan 1:4, nos trae alegría. O sea, un creyente no puede vivir en tristeza crónica. Es imposible. Yo puedo estar triste en un momento, no sé, porque me pasó alguna situación que yo no esperaba y me puede dar tristeza. Puedo 2-3 días estar triste, es normal. Pero yo no puedo vivir en tristeza crónica. Si yo leo la escritura, si yo me meto en ella, yo no puedo. Porque es que hay muchas razones por las cuales estar alegre. ¿Qué más hace la palabra en el creyente? Nos prospera. Salmo 1. ¿Qué más hace la palabra en los creyentes? Nos protege. Salmo 119, versículo 28. Algunos ejemplos. Si pudiéramos resumir todo lo que hemos dicho hasta ahora aquí, de cómo actúa la palabra en el creyente, vamos a resumirla ¿en quién lo vamos a resumir? En el Salmo 19, versículos 8 y 10. Creo que lo resume claramente todo allí. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte el alma. El testimonio de Jehová, o sea, su palabra, dice que es que fiel. O sea, se puede confiar en él. ¿Qué más hace? Dice que hace sabio al sencillo. Sabio no es el que lo sabe todo. No, sabio es el que tiene la capacidad de poder poner por obra el poco conocimiento que tiene. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen los mandamientos de Jehová? Alegran el corazón. Los preceptos de Jehová son ¿qué? Puros, es decir, no tienen ninguna contaminación. ¿Qué hacen los preceptos de Jehová? Alumbran los ojos. El temor a Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todos son justos. Eso le llenó de alegría al apóstol. Hermano, el estilo de vida de esta iglesia mostraba que estos hermanos recibieron la palabra de Dios como proveniente de Dios, aunque la predicó un hombre o unos hombres. O sea, el progreso espiritual de estos hermanos, déjeme decirle y póngame atención, el progreso espiritual de estos hermanos
O sea, otra palabra, el crecimiento espiritual de estos hermanos fue el resultado de recibir la palabra de Dios. Aquellos que aceptan la predicación del hombre que esté parado ahí. Aquellos que creen lo que están escuchando que ese hombre está diciendo como palabra de Dios y se apropian de esa palabra, experimentan crecimiento espiritual. Y se ve en su estilo de vida. Usted puede dar la excusa que quiera por lo cual no lo hace, pero bíblicamente yo encuentro esa es la respuesta. Cuando yo estoy aceptando la palabra como proveniente de Dios, algo pasa en mi vida. Algo pasa. Y yo pienso en la mujer samaritana. ¿Cuánto tiempo pasó la mujer samaritana con Jesús? Si usted tuviera que calcular las horas, ¿cuántas horas calcularía usted que ella pasó con él? No sé, 2, 3. ¿Quién sabe cuánto costaban los discípulos ni volveros? 2, 4 horas, qué sé yo. Pero se evidenció en su estilo de vida que ella fue diferente. Pastor, ¿y usted cómo lo sabe si no dice mucho? Bueno, lo poquito que la Biblia dice es suficiente. Dice que se fue a predicar allá. Y los hombres dijeron, no, creímos no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que vimos también en él. Ahora la pregunta para cada uno de nosotros hoy es, ¿qué tanto está orando la palabra de Dios en mi vida? Se la leo como la puse allá. ¿Qué tanto está obrando la palabra que estamos escuchando en nuestra vida? Es una pregunta retórica, ¿no? Para que usted reflexione. Para que usted se vaya a su casa y pregunte, bueno, ¿qué tanto está obrando esa palabra en mi vida? Y para ayudarle a que nos la podamos contestar, váyase al peor situación que usted esté pasando en su vida en este momento. A la peor situación que usted esté pasando en su vida en este momento, o sea, a la dificultad, al problema, a la decisión que tiene que tomar, que no sabe qué tomar, cualquiera de esas, váyase, siéntese y pregunte, Señor, si tu palabra está obrando en mi vida, sinceramente respóndase usted a usted mismo, ¿cómo estoy reaccionando yo frente al problema en el cual me encuentro? ¿Estoy desanimado? ¿Me estoy quejando? ¿Me estoy tomando el papel de víctima? ¿O estoy acusando? Y usted entenderá si la palabra está obrando en su vida. Usted solo se dará la respuesta. Ahora, usted se puede engañar, si usted quiere, pero su conciencia te va a decir, no te hagas el loco, porque no estás actuando bien. Colosenses 1, versículo 5. Dice, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Bueno, lo parafraseé. Versículo 6, miren lo que dice. Que ha llegado a vos, hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que la oíste y conociste la gracia de Dios. Pablo le dijo a estos hermanos, ustedes escucharon, ustedes entendieron y la palabra comenzó a orar. Este es uno de los temas que quizás a ustedes, algunos quizás no les gusta que yo lo mencione, pero tengo que decirlo porque es así.
cuando hablamos del perdón. Si la palabra de Dios ha comenzado a obrar en mi vida, yo tengo que perdonar. Así la persona ni me pida perdón, tengo que perdonar. Y si al mes me vuelve a hacer la misma jugada, si la palabra está obrando en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Volver a perdonar con amor, con la convicción. Y si en 15 días me lo vuelve a hacer, vuelve y juega otra vez. Si la palabra está obrando en mí. Si la palabra no está obrando en mí, empiezo a hacer una lista de todo lo que me hace y esa persona se convierte en el motivo de mi amargura. Y ahorita usted dice, es que estoy amargado, estoy desanimado por culpa de esa persona. Un momento, pueblo. Usted no está amargado por culpa de esa persona. Usted está amargado porque usted no quiere obedecer la palabra de Dios. Porque usted no quiere aplicar lo que está aprendiendo de la palabra de Dios. Usted está desanimado no porque no lo saludan, no porque lo miran feo, no porque no hacen las cosas como usted quiere. Usted está desanimado porque usted no quiere someterse a la palabra de Dios. Y eso no significa que estoy librando de responsabilidad. No, si alguien le está causando a usted dificultad y problema, Dios se ocupará de eso y en su momento tendrá que dar cuenta. Pero yo no puedo usar ese comportamiento como excusa para decir, sí, yo por eso no sirvo, yo por eso estoy desanimado. Si la palabra está obrando en mi vida, se va a notar. Es más, y siempre lo he dicho, ¿cuál es la mejor forma para yo saber si tengo un corazón perdonador? No, pregunto yo. Pregunto yo en mi ignorancia, desde mi ignorancia pregunto. ¿Cuál es la mejor forma para saber? Bueno, le voy a poner un ejemplo mucho más fácil entonces, porque ese como que se les complicó, se les atoró. ¿Cómo yo sé que realmente he aprendido o que Dios ha trabajado en mi vida y soy un hombre, una mujer paciente? ¿Usted cree que Dios trabaja en tu vida y te va a hacer paciente y dice, yo quiero que Dixon sea paciente? Entonces, todos los problemas del mundo desaparecerán de él y vivirá una vida emocionada. No, eso es puro Disney. Ilógico. ¿Usted cree que yo sé y entiendo que tengo un corazón perdonador? Porque entonces ya nadie, absolutamente nadie, me va a ofender más nunca en la vida. Entonces, tengo un corazón perdonador, alabado sea el Señor. Siga creyendo eso y va a vivir en amargura. Porque la única forma para usted entender que tiene un corazón perdonador y que usted está aprendiendo lo que la palabra enseña es que te van a ofender, te van a maltratar, te van a humillar. Y muchas veces va a ser una y otra vez y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele, y dele. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo con la impaciencia. Van a haber situaciones. Señor, quiero crecer espiritualmente. ¿Cómo sé que va a crecer espiritualmente? Si usted no se sienta voluntariamente y empieza a leer la escritura, no porque, vamos a leerla porque si el pastor dice que quien la leyó yo puedo levantar la mano, no. Sino que la quiero leer porque quiero aprender de ella. Tampoco léala porque voy a leerla porque luego quiero meterme en los debates en Facebook para ganar los debates en Facebook. No, perdóneme, religioso. No la lea para ganar debates en Facebook. Léala porque quiere aprender a conocerlo a Él. Porque quiere obedecerlo a Él. Porque quiere agradarlo a Él. Ese debe ser el objetivo. Ya lo otro vendrá por añadidura. Pero honestamente quizás el Facebook es el peor lugar para que usted se ponga a hacer debates. Si eso no, pues ponemos honestos. Si quiere debatir con una persona, pues entonces llámela a nivel personal y dígale, vamos a hablar sobre el tema. Y listo. Ahora, si usted tiene el don de hacer apologética, pues entonces ya es otra historia. Haga su apologética. Una cosa es hacer apologética y otra es ponerme a debatir en las redes sociales. Son dos cosas diferentes.
No, apologética, apologetics, algo así. Apologética, la apologética es la defensa de la fe. Ujú. Bueno, dejémoslo ahí. La próxima semana, si usted todavía viene, hablaremos de las otras dos. El único que seguro que sé que no va a estar va a ser mi hermano y la hermana Grace, pero el resto, ellos porque no viven aquí con nosotros, no vienen de gira artística. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Y allí donde usted está, yo quiero que usted piense en la pregunta, en la última pregunta que nos hicimos. ¿Qué tanto está obrando la palabra que está escuchando en tu vida? La que escucha los domingos aquí en la mañana, la que escucha los domingos en la escuela, en su escuela dominical, la que escucha los miércoles, la que escucha en algún semillero de vida, o la que escucha en su tiempo personal de otros predicadores. ¿Qué tanto está orando en tu vida? En la dificultad que estás pasando ahora, la decisión que tienes que tomar ahora, pregúntate a ti mismo, ¿cómo veo yo esa palabra que he escuchado actuando? ¿Cómo veo esa palabra actuando en mi escuela? Aquellos jóvenes que van a la escuela. Los que trabajan, ¿cómo veo esa palabra actuando en mi lugar de trabajo? Esa es la parte práctica. Y si usted identifica de que su palabra no, que usted mismo no puede ver los frutos en su vida, pues hable con el Señor, dile, Señor, tú has hablado a mi vida. Y si usted considera que ha sido Dios, dígale, Señor, has hablado, perdóname, quiero hacer el correctivo. Quiero hacer el correctivo en mi vida, Jesús. Olvídese por un momento de la persona que está a su alrededor y sea sincero con usted mismo. Es un tiempo suyo con Dios allí. Padre, gracias. Padre, cuán delicioso es estudiar tu palabra. Padre, tu palabra que nos da frutos, nos hace dar frutos, nos hace crecer. Gracias porque nos advierte, nos exhorta, Jesús. Padre, gracias porque nos santifica. Gracias porque nos purifica, nos libera. Padre, gracias porque nos protege. Señor, gracias porque tu palabra nos instruye en justicia, nos perfecciona cada día. Señor, queremos un corazón la actitud que tuvieron los tesalonicenses, que recibieron la palabra proveniente de ti. Padre, cuando nuestros sentimientos nos quieran llevar a enfocarnos en la persona en sí que está hablando, Padre, que tu Espíritu Santo nos recuerde que tenemos que enfocarnos en lo que tu palabra está diciendo. Señor, lo más importante que pueda ser práctica en nuestras vidas. Señor, y yo oro por aquellos que están aquí, ya sea joven, niño o adulto, que no te conoce. Yo oro por ellos. Señor, porque tu palabra actúa según solamente en los que han creído, no en el que no ha creído. Señor, sabemos que tu palabra, la única obra que puede hacer en aquel que no ha creído, es en convicción de pecado. Señor, y yo oro hoy para que esa obra de convicción de pecado pueda obrar en aquellos que no te conocen y escucharon esta predicación. Padre, en el nombre de Jesús, los dejamos en tus manos para que puedan encontrar salvación, para que puedan ser adoptados y ser parte del cuerpo de Cristo y puedan empezar a crecer
en ti, Jesús. Gracias, mi Señor. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Padre.